Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a La Cultura del Trabajo. Bueno, le voy a ceder la palabra en un momento donde se ha puesto todo extremadamente hot o caliente, como más le guste, para mi gusto, con situaciones que yo preferiría que no se dieran en las internas de los partidos políticos. Debe ser la palabra a mi compañero, al alma mater del programa. Yo te cuento, las internas de los partidos políticos. Nosotros los sindicatos tenemos a veces contradicción con la interna política partidaria. Tenemos contradicción, lo cual no quiere decir que los laburantes no tengamos posición político-partidaria, obviamente, la tenemos. Pero nos generan contradicción porque lo que nosotros no podemos hacer es subordinar una interna partidaria a un interés común sectorial, porque la gente nos dice claramente: vos tenés que defender los porotos nuestros. Y eso nos limita en algunas cuestiones, nos limita en jugar como algunos quisieran o a veces quisiéramos en las internas. De cualquier manera, el tema del día me parece, más allá del Código Civil, que hemos traído dos compañeros que son expertos desde distintas miradas y de distintos lugares y de distintas ubicaciones sobre el nuevo Código Civil. Sí, yo quería pasar un aviso, que es el tema que seguimos sin resolver, el conflicto de 1000 trabajadores de la línea 60. Y este es un tema. Estuvimos trabajando todos aquellos que de alguna manera podemos aportar a que haya una solución consensuada y que no perjudique a los laburantes. Y la verdad es que hasta el momento no hemos terminado un acuerdo que nos permita que todos los compañeros vuelvan a trabajar, que tengan su dinero para poder cubrir el mes que pasaron en esta situación. Y hasta el momento no hemos alcanzado un acuerdo. Esperemos que en estas próximas horas esto pueda resolverse. ¿Esto se dirime en trabajo de la provincia o en trabajo de la nación? No, esto lo ha tomado Trabajo de la Nación, y lo está trabajando Trabajo de la Nación. En algún momento participó el ministro de provincia. Porque estuvieron reunidos con Cuartango, ¿no? Estuvo Cuartango, pero en el marco del Ministerio de Trabajo Nación, también con el ministro Tomada. Así que bueno, estamos intentando por todos los medios posibles que se llegue a un acuerdo y que no se vean perjudicados no solamente aquellos usuarios que no pueden viajar, sino aquellos compañeros que también fueron de alguna forma rehenes de una actitud empresaria y de una resolución de una jueza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Estela, ¿cómo está? Acá estamos tratando de dilucidar. La tónica del programa es la óptica de los trabajadores. O sea, los trabajadores no solamente pedimos reivindicaciones de carácter corporativo, reivindicativo, económico, de condiciones de trabajo, sino que tenemos una mirada que trasciende lo meramente corporativo y plantea proyectos mucho más allá. Y los trabajadores opinamos sobre cuestiones que van más allá de lo meramente reivindicativo. Y en ese sentido, hay personas que tienen una mirada desde la clase trabajadora, por eso los hemos convocado, porque no es solamente un reconocimiento, sino que además puedan dar a aquellos que están escuchando el programa una visión sobre el nuevo Código Civil, que así como se dice en el común de los trabajadores, no aparecen ni ventajas ni desventajas, salvo aquellas cuestiones que se comentan más en general. Digo no aparecen, quiere decir que esto por ahí no se está discutiendo en los socavones de cada sector, de cada turno, de cada lugar de trabajo, no se está hablando, y a veces parece ser que nos han acostumbrado a que estas cuestiones son
solamente patrimonio de aquellos entendidos. Como nos dijo alguna vez un oyente, si ustedes no son abogados no pueden hablar de ningún tipo de reforma, ¿no? Y esto de ninguna manera quiero ofender al compañero profesional, al contrario. Pero bueno, podemos los trabajadores opinar sobre esto, y en este sentido el código ¿tiene beneficios, no tiene beneficios? ¿Cuáles son los puntos más salientes al ver de cada uno? Le vamos a dar a la compañera primero la palabra, si le parece, Estela. Sí, ¿qué tal? Mira, me parece que es muy importante el cambio del código. Teníamos un código ya muy antiguo, que además había sido reiteradamente emparchado con una cantidad enorme de cambios, y además que la perspectiva más particular de los derechos humanos, que es lo que cita el código en su primer artículo incluso, me parece que habla de un contexto que plantea esto: tenemos que partir de reconocer los derechos humanos de todas las personas. Y desde esa perspectiva regula aquellas cosas que claro que a los trabajadores y a las trabajadoras nos importan, porque regula todo, digamos, cómo nos casamos, el nacimiento, la herencia, la propiedad, digamos, tiene que ver con la vida, impacta en la vida cotidiana de todas las personas. Y desde este punto de vista yo destacaría una o dos cuestiones que me parecen que son las que nosotras más seguimos desde la Secretaría de Igualdad de Género de la CTA, y que apoyamos como algunos cambios muy positivos. Por un lado, nos parece que además, frente al otro Código Civil, todo el capítulo que tiene que ver con matrimonio y con familia, es un código absolutamente moderno, que toma cuenta de que hoy ya no podemos hablar de esa idea tradicional de la familia nuclear clásica, ¿no? La pareja heterosexual hasta que la muerte nos separe, ¿no? Que era esa idea, que era más una idea de sacramento del matrimonio que de un contrato civil. Entonces me parece que lo que hace el código es deja de lado aquellas cosas que tenían un sesgo más bien ligado a una mirada religiosa, una mirada de ese tipo, para decir, esto es un contrato civil. Hay dos personas que deciden contraer matrimonio y casarse si no quieren vivir más juntos, no tienen por qué dar razones. Y esto me parece que para trabajadores y trabajadoras es fundamental, porque siempre tiene que intervenir un abogado de por medio. Y hay mujeres, tengo varios casos de compañeras que estaban esperando que salga el código. Es más, por ahí el abogado, el doctor lo va a poder decir mejor, que se adelantó la implementación del código por la enorme necesidad de resolver situaciones conflictivas que dependían, no, viste, para castigarte no te doy el divorcio, años, o para que se comunique, no se informa. 10 años, una compañera que conozco, que el ex marido abandonó la casa, nunca se hizo cargo de los hijos, nunca de nada, todavía no le sale el divorcio firme porque él no se da por notificado. Bueno, todo esto lo simplifica el código, fundamental. Segundo aspecto que después podemos desarrollar, pero me parece básico, es que reconoce cuando hay divorcios quién se hizo cargo de las tareas domésticas. Esto que nosotros defendemos tanto, respecto a reconocer que trabajo no es solo el trabajo que hacemos en el mercado de trabajo, sino que es el trabajo que se hace en el hogar para cuidados de los niños, para tarea doméstica, y eso supone que uno deja cosas de la afuera, profesional, laboral. Bueno, este código reconoce, si hay un divorcio, cuando se van a dividir los bienes, quién se hizo cargo, y se va a ponderar en esta división quién se hizo cargo de estas tareas, y por lo tanto que además por eso tiene menores ingresos, que es lo que nos pasa en general a las mujeres. Me parece realmente de avanzada muy importante para las mujeres. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que el aspecto que señala aquí es fundamental por poder abordar el conocimiento del código en la realidad que tiene cada una de las personas. Fundamentalmente en lo que hace a lo cotidiano, porque cuando uno habla de derecho habla en abstracto, y en realidad en las relaciones intersubjetivas es donde se juegan estas cuestiones y se derivan cuestiones jurídicas. Es en el conflicto donde aparece. El derecho social ha sido un avance en la sociedad muy importante, y lo que ahora viene a receptar el Código Civil ya era un avance en el derecho social, como por ejemplo los derechos de pensión de las relaciones llamadas antes concubinarias y ahora se llaman relaciones convivenciales, que es un poco estas uniones de hechos que perduran en el tiempo, pero a su vez los derechos laborales que ahí se derivan, como por ejemplo si fallece quien trabaja y tiene un empleo, el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo reconoce el derecho de aquella persona que viva en aparente matrimonio, y esto generó conflictos.
Y conflictos donde, por ejemplo, personas del mismo sexo reclamaban el derecho y decían, no, pero el aparente matrimonio es relación al matrimonio, no al sexo. Entonces hacían una distinción y rechazaban de esa manera el reclamo de quién era del mismo sexo y, como recién decía, esa comunidad económica que conforma la pareja es una comunidad económica donde hay ingresos. Hay quien aporta trabajo quedándose en su casa y aporta obviamente económicamente con su trabajo, y quien aporta realizando un trabajo fuera del núcleo familiar. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que en esa relación, si se corta ese ingreso económico externo, obviamente la persona quien abastecía y producía se queda sin un ingreso económico. Y este es lo que reconoce el 248. En personas, claro, del mismo sexo aparece la cuestión. Y la jurisprudencia empezó a reconocer esto. El Código Civil viene a resolver un problema que ya se planteaba en la seguridad social, desde el punto de vista de los reclamos de pensión, como desde el punto de vista de las obras sociales, como cobertura de salud, pero ahora también en materia de ley de contrato de trabajo. Por lo tanto, el Código viene a resolver uno de los problemas puntuales. Yendo a lo que es la estructura de este Código Civil, lo que podemos decir es que, como dice Camemaje de Carlucci, es la constitucionalización del derecho privado. El derecho laboral es un derecho privado, aunque podemos hacer algunas distinciones porque hay una tercera categoría, como decía Stafforini, es un derecho social. Y como derecho social no es ni muy público ni muy privado, sino que tiene una intervención de la norma tratando de regular esa desigualdad que hay en la relación laboral. Y en este sentido, el Código viene a poner en la norma lo que los principios constitucionales y de derechos humanos ya la Corte había sentado a partir del año 2004 en los fallos Bisotti y Aquino, y donde se había perfilado la constitucionalización del derecho del trabajo. Y esta realidad ahora el Código Civil, como bien decía recién, en los primeros 2 artículos, le dice al juez, usted debe interpretar estas normas conforme los principios de derechos humanos, ¿no? Cuestiones valorativas, cuestiones que tienen que ver con lo que es el Estado constitucional y social de derechos. Esto es lo que trae este Código Civil y por lo menos lo pone a texto expreso. Y en este sentido, lo importante, por lo menos para reconocer en esta etapa, que se pueden hacer críticas. Lo que pasa es que tenemos que tener también en cuenta que este es un año electoral y hay quienes aprovechan esta oportunidad para hacer críticas de aquellos aspectos que podríamos criticar, pero que en realidad en su contexto vino a traer un avance muy importante en la sociedad. Por lo tanto, los operadores jurídicos, así lo llamamos a los abogados, a los jueces, a los fiscales, los operadores jurídicos tienen un rol importante para hacer realidad este Código Civil en la realidad de los trabajadores. Pero para esto hay que tener en cuenta cuál es el mandato constitucional. La Constitución dice el trabajo en sus diversas formas garantizará la protección de las leyes. Al trabajador, no dice al trabajador y al empleador, al trabajador. Por lo tanto, la Constitución tiene una toma de posición en este sentido y este es el sentido protectorio que tiene la Constitución Nacional. Por lo tanto, la interpretación del Código Civil con norma general es muy necesaria porque no todas las cosas las resuelve la legislación laboral, pero sí tenemos que tener en cuenta que los principios básicos protectorios que surgen de la Constitución Nacional obviamente no han sido alterados, sino por el contrario, debemos entenderlo como una forma de garantizar esos derechos sociales reconocidos en la Constitución Nacional. O sea que tenemos actualización, tenemos reconocimiento, tenemos aspectos que se están tomando y que no se tenían en cuenta. O sea, hasta el momento venimos entonces con un cambio cualitativo importante, y poner en valor aquello que venía sucediendo, de hecho, y que de alguna forma también se venían reflejando en algunos fallos de algunos jueces, pero bueno, que tenían también carácter, esos jueces tenían que interpretar o tenían que a veces forzar sentencias. Bueno, esto está dando y está reconociendo una situación que venía ya dándose y también está avanzando en algunos aspectos que son novedosos, de acuerdo a lo que están planteando ustedes, ¿verdad? De alguna forma siempre decimos que las relaciones sociales son producto también de los cambios, de los microcambios que se vienen generando en
las relaciones, en las relaciones humanas y en este caso en las relaciones del trabajo específicamente. Esos microcambios, cuando hay del otro lado un Poder Ejecutivo que recepta esos cambios, se puede llegar y un poder legislativo, se puede llegar a contemplar una redacción de carácter progresista. Si no es así, toda modificación tiene carácter regresivo. Digamos, también podría haber habido un código que no reconociera, o podría no haber habido ninguno. De hecho, lo que se está haciendo es cambiando y poniendo en valor lo que ya se está dando en la realidad. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Sí, además me parece funcionó, porque en algún momento se criticó la sanción definitiva, pero la verdad que funcionó una comisión donde estuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, estuvo Aida Kemelmacher de Carlucci, que fue ministra de la Corte de Mendoza, y Hayton de Nolasco. Y además trabajaron como 100 expertos en las distintas áreas, porque además tiene 2000 y pico de artículos, ¿no? Como varios tomos, son 6 tomos, porque además unificaron civil y comercial, por lo tanto fue toda una tarea. Pero además hubo audiencias públicas a lo largo de todo el país, casi 2 años de debate con el tema del código, con una cantidad muy grande de opiniones que se recabaron y confrontación, porque peyorativamente me acuerdo que se decía cuando el debate del código, ponen el divorcio express, como no, si eso fuera una cuestión peyorativa. A mí me parece que este código toma muy en cuenta un contexto de ampliación de derechos. Por eso lo que lo muestra y retoma lo que fue la reforma constitucional del 94, donde incluyó todos los tratados y convenciones de derechos humanos en la Constitución, y una idea más democratizadora en todo lo que es capítulo de familia, esta idea de una mayor democracia. Ya no se habla más de tenencia y régimen de visita, como vemos ahora. Hay una corresponsabilidad de los progenitores y pensamos a veces cuando son parejas del mismo sexo, cómo se adecúa a las nuevas legislaciones de identidad de género, de matrimonio igualitario. Bueno, y a esta idea además de que los niños y las niñas también tienen derechos y a ser escuchados y obligación de escucharlos. Vamos a hablar en la segunda parte del programa porque tenemos que ir a un corte por el espacio electoral, ¿verdad? Pero vamos a ver este tema de los derechos de los niños y las niñas. Estamos en el corte, ¿no?